En esta clase analizaremos la importancia biológica de los lípidos. En primer lugar, daremos la definición de los mismos, destacaremos qué funciones cumplen los lípidos dentro del organismo humano y finalmente hablaremos sobre la clasificación y los distintos tipos de lípidos que existen en la naturaleza. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son sustancias, por supuesto, orgánicas, que son insolubles en el agua y solubles en solventes como el éter, el cloroformo y el benceno. ¿Qué importancia biológica representan para el organismo humano? Bueno, generalmente nosotros incorporamos en nuestra dieta aproximadamente un 30 a un 35% de nuestro valor calórico total está representado por lípidos. Por otro lado, los lípidos cumplen importantísimas funciones energéticas, ya sea a través de la degradación de los mismos y la obtención de energía. Los ácidos grasos son quemados por un proceso conocido con el nombre de beta-oxidación a través del almacenamiento de los lípidos en el tejido adiposo como fuente de reserva energética, y después la distribución de los lípidos es muy amplia. Podemos encontrar lípidos cumpliendo funciones, por ejemplo, funciones estructurales a nivel de las membranas, como los fosfolípidos, como los esfingolípidos, como el mismo colesterol, el cual no solamente tiene una función estructural, sino que también el colesterol cumple importantes funciones dinámicas. Habitualmente es transportado por lipoproteínas plasmáticas. El colesterol es precursor para la síntesis de ácidos y sales biliares, es precursor para la síntesis de glucomineralocorticoides, es precursor, por ejemplo, para la síntesis de vitamina D o incluso para la síntesis de hormonas sexuales. Por otro lado, hay otros lípidos que cumplen funciones de aislantes eléctricos, como la esfingomielina. Hay lípidos que forman parte del tejido graso pardo, habitualmente manteniendo la temperatura corporal. Y como ustedes ven, la importancia de los lípidos es muy amplia y muy vasta, ya que se encuentran, como decíamos, distribuidos en amplia parte de nuestro tejido y básicamente en nuestro cuerpo humano. Por otro lado, ¿cómo se clasifican los lípidos? Bueno, los lípidos pueden ser clasificados en simples, aquellos que están formados por alcohol y ácidos grasos. Dentro de ellos tenemos a los triglicéridos, cuando el alcohol es el L-glicerol. Las ceras también forman parte de este grupo de lípidos simples. Generalmente son alcoholes de alto peso molecular que están mezclados justamente con ácidos grasos. Lípidos complejos, cuando a la asociación de alcohol y ácidos grasos se agrega una molécula como podría ser ácido fosfórico, como podrían ser glúcidos, por ejemplo. Y finalmente, dentro de la categoría miscelánea de otros, tenemos lípidos como el colesterol, como las prostaglandinas, como los leucotrienos y otra clase de lípidos como las hormonas esteroides que iremos analizando a través del video. Empecemos por los más sencillos, que son los lípidos simples. Como habíamos dicho, los lípidos simples están formados por hidrólisis por un alcohol, en nuestro caso el L-glicerol, y por 3 ácidos grasos, constituyendo lo que se llama el triglicérido. En el triglicérido, el alcohol es esterificado por 3 ácidos grasos. Y estos ácidos grasos, a su vez, pueden ser de doble naturaleza. Pueden ser saturados o insaturados. Los insaturados son aquellos que presentan dobles enlaces. Habitualmente, los ácidos grasos insaturados pueden ser clasificados en distintos tipos según su omega. ¿Qué es el omega? Ustedes le tienen que restar al número de carbonos que posee el ácido graso la posición de la última doble ligadura. Si nosotros decimos, por ejemplo, que el ácido oleico pertenece al omega 9, significa que tiene 18 carbonos y su doble ligadura está situada entre los carbonos 9 y 10. Los ácidos grasos omega 3, por ejemplo, tenemos el ácido linolénico, 18 carbonos y la última doble ligadura está situada en el carbono 15. 18 menos 15 es el omega 3. Y finalmente, el ácido linoleico tiene su última ligadura a nivel del carbono 18
menos 12, que es la posición de la última ligadura, decimos nosotros que pertenece al omega 6. Estos ácidos grasos insaturados, por ejemplo, el ácido linoleico, el ácido alfa-linolénico, habitualmente deben ser incorporados a través de la dieta, ya que nuestro cuerpo no es capaz de realizar ciertas insaturaciones. Por ese motivo, a los dos se le conocen con el nombre de ácidos grasos esenciales. Finalmente, es importante destacar que el aporte de estos ácidos grasos insaturados es importantísimo para la naturaleza y fundamentalmente para las membranas, porque está comprobado que a mayor grado de insaturación disminuye el punto de fusión y eso de alguna manera, al disminuir el punto de fusión, facilita la fluidez de los mismos en las membranas. Por eso nosotros tenemos que incorporar ácidos grasos insaturados, habida cuenta de que a mayor insaturación, estos ácidos grasos generalmente están presentes en aceites vegetales y en el pescado, y fundamentalmente en la soja, por ejemplo, entre otros alimentos, facilitan de alguna manera la fluidez de las membranas. Cuando los ácidos grasos están esterificados, como en este caso en el glicerol, forman una estructura un poco más compleja que recibe el nombre de triglicérido. En general, como habíamos dicho, los triglicéridos están esterificados, los ácidos grasos con el L-glicerol, y los triglicéridos no tienen grupos polares capaces de formar puentes de hidrógeno con el agua. Por eso son totalmente hidrofóbicos, por eso los utilizamos como reserva energética y por eso es que habitualmente los triglicéridos o están depositados en el tejido adiposo o circulan en la sangre generalmente a través de las lipoproteínas plasmáticas. Vamos a analizar ahora el tema de los lípidos complejos. ¿Qué son los lípidos complejos? Son aquellos lípidos que están formados por alcohol, que están formados por ácidos grasos y que existe una tercera molécula que puede ser, por ejemplo, una molécula de fósforo sola o asociada a un radical o que puede ser, por ejemplo, asociada a cadenas oligosacáridas. En primer lugar, vamos a analizar el caso de los fosfoglicéridos, conocidos también como fosfolípidos. Los fosfoglicéridos o fosfolípidos son los principales componentes estructurales de las membranas biológicas. Son lípidos complejos porque están asociados básicamente por L-glicerol, ácidos grasos y por supuesto la presencia de fósforo que puede estar en forma aislada, como el caso del ácido fosfatídico, o asociado a radicales como el radical colina, fosfatidilcolina o lecitina, que es el fosfolípido más abundante de las membranas biológicas, etanolamina, la fosfatidiletonolamina o cefalina, o incluso al inositol, y entonces tenemos el fosfatidilinositol, que además de ser un lípido estructural de las membranas, es un fosfoglicérido que puede originar segundos mensajeros como el inositol trifosfato y el diacilglicerol, que tienen una activa participación en la transmisión de información neuroquímica. Como ustedes ven, todos estos lípidos que se forman por esterificación de dos ácidos grasos, y en este caso la asociación con el fósforo, son lípidos que tienen una cabeza polar que está representada por el fósforo solo o asociado al radical y dos colas hidrofóbicas. Todos los lípidos que tienen una parte polar y partes apolares reciben el nombre de lípidos anfipáticos, ambas afinidades hacia la parte polar, que es la parte acuosa, y hacia la parte no polar. Generalmente, en forma espontánea, estos lípidos anfipáticos, que tienen una cabeza polar y dos colas hidrofóbicas, tienden a asociarse en bicapas, y ese es el modelo de membrana biológica. La bicapa fosfolipídica es el modelo de membrana biológica, ya que los lípidos generalmente orientan sus cabezas hacia la parte polar, es decir, hacia el agua, en donde establecen puentes de hidrógeno, y la parte polar generalmente va hacia el interior de la estructura, generándose entre estas colas hidrofóbicas interacciones hidrofóbicas. Por otro lado, otro modelo de lípidos complejos son los llamados esfingolípidos.
En los esfingolípidos, el alcohol ya no es el L-glicerol, sino la esfingosina, que es un aminoalcohol que tiene 18 carbonos. Esta esfingosina, en su carbono 2, tiene una función amina, y esta función amina se puede unir a un ácido graso. Como ustedes recordarán, la asociación de un grupo amino con un grupo oxidrilo con pérdida de una molécula de agua recibe el nombre de unión química amida. La asociación de la esfingosina con el ácido graso a través de una unión amida recibe el nombre de ceramida. Ahora bien, esta ceramida puede a su vez, en el carbono número 1, unirse a una cadena oligosacárida. Cuando se condensan dos grupos alcohólicos con pérdida de una molécula de agua, esta función o esta unión química se denomina éter. Si la cadena oligosacárida está formada solamente por glúcidos, el lípido resultante de la asociación ceramida cadena oligosacárida recibe el nombre de globósido por su forma esférica. Por el contrario, si la cadena oligosacárida tiene una forma de ácido siálico, que es el ácido N-acetilneuramínico, el lípido resultante recibe el nombre de gangliósido. Y finalmente, si la cadena oligosacárida tiene grupos sulfatados, tenemos el nombre de sulfátidos. Todos estos lípidos son lípidos de alto peso molecular, son lípidos anfipáticos también con cabezas polares y colas hidrofóbicas y están presentes fundamentalmente en el sistema nervioso central. Es más, algunos lípidos como los gangliósidos pueden actuar como marcadores para algunas toxinas como ser por ejemplo la toxina colérica o la toxina botulínica. En la clasificación simples, complejos y en otros, tenemos un lípido sumamente importante para nuestra alimentación y para nuestra estructura de membranas, que es el colesterol. Básicamente el colesterol es un lípido que está formado por una estructura, por un anillo hipotético que recibe el nombre de ciclopentano peridofenantreno, con algunas sustituciones de cadenas laterales, una doble ligadura entre los carbonos 5 y 6, y un oxidrilo en el carbono número 3. El colesterol es susceptible de presentar dos formas en la naturaleza. El colesterol libre, tal como lo hemos descrito, que está presente fundamentalmente a nivel de las membranas y que puede generalmente también estar presente en las lipoproteínas plasmáticas, y la posibilidad de tener el oxidrilo en el carbono 3 hace que el colesterol pueda esterificarse con ácidos grasos saturados o insaturados, formando lo que se conoce con el nombre de colesterol esterificado. Las 2/3 partes del colesterol circulante en la sangre generalmente están como colesterol esterificado, formando parte de las lipoproteínas plasmáticas. Como ustedes podrán apreciar, las funciones del colesterol a nivel de las membranas son de distinta naturaleza. Como funciones estructurales, el colesterol habitualmente modula la fluidez de las membranas. Si está libre, se comporta como una molécula de alto peso molecular que generalmente da rigidez, que dificulta el movimiento de las moléculas a su alrededor a través de las membranas, y esa es una de las características del colesterol libre. Si está esterificado, sobre todo con ácidos grasos poliinsaturados, eso hace que disminuya su punto de fusión y de esa manera el colesterol sea más fluido y permita dentro de las membranas una mayor elasticidad, una mayor fluidez. Por tal motivo decimos que el colesterol es un verdadero regulador en cuanto a la fluidez de las mismas. Por otro lado, debemos destacar que el colesterol no se dedica solamente a funciones estructurales, sino que tiene funciones dinámicas. Es el precursor, por ejemplo, de la síntesis de ácidos y sales biliares a nivel hepático.
El 80% del colesterol que llega al hígado generalmente va a tener este destino. El colesterol habitualmente se transporta a través de distintas lipoproteínas plasmáticas, segunda función dinámica importante. El colesterol es el precursor en la síntesis de gluco, mineralo y esteroides sexuales, y finalmente el colesterol se utiliza para la síntesis de la vitamina D. Esperemos que les haya sido de utilidad y desde ya muchísimas gracias.